Para todos los que no me conocen, mi nombre es Cristina Hernández, yo soy contadora pública y el día de hoy, pues bueno, ya saben de qué clase venimos a platicar, que es el reparto de utilidades. Chicos, les voy a compartir mi presentación. Esta presentación la quiero hacer práctica, el material se les va a hacer llegar, les voy a mostrar un tanto del proceso de cómo se hace el tema de la PTU, en qué consiste, un nuevo criterio que salió por parte de Secretaría del Trabajo apenas hace unas semanas para efectos de la PTU, que vale la pena que lo platiquemos aquí. Entonces nos vamos a ir con la información práctica, concisa, para que aprendamos y sepamos de qué estamos hablando. El tema de reparto de utilidades, como saben, es una obligación que surge 60 días después de haber presentado tu declaración anual. Hay personas que tienen la obligación de hacerlo, hay otras que no, tanto físicas como morales, y ahorita a lo largo de la plática vamos a ir desglosando quiénes están obligadas, quiénes no, quiénes tienen un periodo más largo que otros para poder otorgar utilidades, entre otro montón de cosas más. El tema de la PTU, chicos, es una obligación que surge desde la Constitución, viene en los derechos de los trabajadores y corresponde, pues bueno, a todos los que trabajaron en una empresa, al siguiente ejercicio fiscal, después de haber trabajado un cierto periodo de tiempo, les corresponde un 10% sobre las utilidades de las empresas. Hubo una reforma que, como bien sabemos, fue muy sonada, que el tema de lo del outsourcing, en donde nos movieron un poquito las reglas, ¿sabes? Entonces el día de hoy vamos a refrescar también un poquito de esta parte. ¿Quién tiene que pagarla? Pues bueno, el patrón a sus colaboradores, y como les digo, es un derecho constitucional y nos lo marca el artículo 123 de la Constitución, en donde nos dice que los trabajadores van a tener derecho a una participación de las utilidades y va a tener ciertas características, tiene que estar regulada por una comisión que se integra entre patrones y gobiernos para poder decir cuál es el porcentaje que se va a repartir. Es un derecho constitucional, pero en la Constitución no se dice cuánto es lo que se va a repartir. Eso lo organizan pues las leyes correspondientes, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. En la misma Constitución nos dice que habrá algunas empresas que van a poder exentar del reparto de utilidades, y aquí nos da ya como un norte A, que son las empresas de nueva creación, durante un determinado y limitado número de años, y en los trabajos de explotación u otras actividades, exploración, y otras actividades cuando se justifique su naturaleza y condiciones particulares. Esto lo menciono desde el punto de la Constitución, porque luego ya se va acotando toda esa parte y vamos entendiendo de dónde viene como tal esta obligación. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades, no implica intervenir en la dirección u toma de decisiones de la empresa. Eso también es importante, a pesar de que como tal tienen derecho a un porcentaje de las ganancias de la empresa, no por eso ya van a tener ningún tipo de voz y voto en la toma de decisiones de la empresa. Eso solamente es para los dueños o directivos o consejo de administración y demás, ¿sale? Ahora, ¿en dónde empezamos a regular ya las reglas sobre las cuales vamos a jugar? Obviamente en la Ley Federal del Trabajo, y específicamente nos lo marca en el artículo 117, ¿sale? Y el artículo 117 nos dice que los trabajadores van a tener derecho a este reparto de utilidades y se va a determinar de acuerdo a cómo nos dicta la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sale? La Ley Federal del Trabajo tiene facultades para regular derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, y asimismo también nos dicen dónde es que va a estar el procedimiento para hacer el porcentaje del cálculo de la utilidad. Ahorita a estas alturas ya sabemos que la base para determinar la PTU y el porcentaje a repartir de PTU te lo da automáticamente el sistema. Hay una partecita donde estamos presentando nuestra declaración anual, en donde nos dice que si queremos que nos calcule la PTU de manera automática, y si le decimos que sí, ya nos da la cantidad que tenemos que repartir, ¿sale? Pero de todas formas aquí vamos a ver la parte técnica de cómo se hace el cálculo, porque es importante, chicos, que siempre podamos validar lo que el sistema nos determina. Ustedes y yo sabemos que el SAT se equivoca más de lo que en ocasiones quisiéramos nosotros llegar a pensar, y no hay que dar por hecho nada de lo que veamos precargado. Por eso les preguntaba en un inicio, ¿cómo les está yendo con sus anuales? Porque hemos estado teniendo diferencias bastante interesantes, cosas que no nos han estado actualizando, y es como yo siempre les digo, el sistema no te crea derechos y tampoco te crea obligaciones. Si en el sistema viene cargada una información y tú en tus papeles de trabajo o en tu determinación de acuerdo a ley tienes otros datos, lo que tú vas a tener que capturar es otros datos.
Por eso en el mismo proceso de la declaración te dice, aceptas la información precargada. Cuando tú le dices que sí, es porque te está coincidiendo con lo que tú tienes. Si le dices que no, te da la opción a que edites, corrijas y vuelvas a agregar las cantidades que deben de ser. ¿Por qué existe esa opción? Porque el SAT sabe que te puedes equivocar. Digo, que se puede equivocar, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y para poder conocer, pues bueno, nos vamos a ir directamente al procedimiento. En el mismo artículo 121 nos dice que el derecho de los trabajadores para formular objeciones, ojo, esto también es importante porque en muchas ocasiones no sabemos que los trabajadores tienen derecho a que les digamos cómo determinamos la PTU. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado que les hagan una queja por escrito o una solicitud por escrito de cómo es que determinaron la base para la PTU, que haya sido esta iniciativa por parte de los trabajadores o de los representantes de los trabajadores. Si no les ha tocado, pues bueno, que sepan que es legal, si el trabajador lo puede hacer, por supuesto, pero hay un procedimiento, ¿sale? Entonces hay que prestar atención a esto, por eso esto siempre me gusta dejárselos aquí a manera de estudio, porque si en algún momento les ha pasado, pues bueno, que sepan el por qué, y si no les ha pasado, que sepan cómo pueden evitarlo y qué es lo que tienen que hacer por obligación, ¿sale? El mismo artículo 121 nos dice que el derecho de los trabajadores para formular objeciones a las declaraciones del presente, el patrón a la Secretaría de Hacienda se ajustarán a lo siguiente. Una vez presentada la declaración anual, el patrón tiene 10 días para ponerla a disposición de los trabajadores. Chicos que presentaron declaraciones anuales en el mes de marzo, su fecha límite fue el 31. Sus 10 días se cumplieron en las primeras 2 semanas del mes de abril. Si tú presentaste tu declaración el 31, porque si no la presentaste el 31, si tú la presentaste, fuiste de los que presentó declaración en enero, en febrero o a principios de marzo, tus 10 días no corren a partir del último día que tenías obligación de presentar la anual, que es 31 de marzo, sino a partir de que diste el acuse de envío, ¿sale? Entonces, a los 10 días tú tienes que poner a disposición de los trabajadores esta declaración. El trabajador va a tener 30 días para revisar el contenido. Entonces, sacamos cuentas. Si suponiendo que el día 31 tú presentaste tu anual, el día 10 tú le pusiste a disposición la anual a los trabajadores y luego el trabajador tiene 30 días para hacerte una réplica. ¿Qué quiere decir? Día 20, día 30, día 10 de mayo y se acaba el periodo para el cual el trabajador te puede decir, oye, estoy o no de acuerdo con la información que me estás presentando, suponiendo que ya se las pusiste a disposición, ¿sale? Si existiera alguna objeción, tienes 30 días para presentar por escrito las observaciones encontradas, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo puse a disposición de mis trabajadores el día 10 la información y se llega el día 10 de abril, perdón, y se llega el día 10 de mayo y ningún trabajador me ha dicho nada, después de ese tiempo ya no van a poder decirme nada sobre el reparto de utilidades. Oye, pero ¿qué pasa si yo no he puesto a disposición de mis trabajadores la declaración? Puede empezar a correr ese tiempo, está ya, facultado o más bien se corre ese tiempo y luego ya no pueden decirme nada o se pausa o qué pasa con esta situación. Yo les voy a dar mi punto de vista, no soy laboralista, no soy especialista en temas laborales, pero mi sentido común me dicta ciertas cosas. Si hay algún abogado laboralista me podrá decir su opinión o podrá reforzar esto o decir, no, yo tengo otro criterio, pero yo entiendo lo siguiente. En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, no hay como tal, o sea, que tú digas, ok, caducaron las facultades del trabajador, no de manera inmediata. Entonces, ¿qué pasa si el derecho del trabajador surge 30 días después de que le pusieron a su disposición la declaración? Si al trabajador no le pusieron a su disposición la declaración, entonces no corren sus 30 días, porque todavía no ha empezado a correr su tiempo, sus plazos, ¿sale? Entonces, el patrón está incumpliendo, por supuesto. ¿Qué tanto tiempo tiene el trabajador para pedir el derecho de réplica sobre lo que le están exponiendo de PTU? Pues 30 días a partir de que se la ponen a disposición. Oye, ¿y si en 5 años no le han puesto nada a disposición?
pues el sentido común dijera, no, pues no han corrido tus 30 días, podría pedir las declaraciones para estar o no de acuerdo, pero no hay que perder de vista que hay una parte en derecho laboral, si no me equivoco, en donde hay aproximadamente, creo que es un año, no me acuerdo si es un año o 6 meses a partir de que surgió la obligación de que tuvieras tu cierta prestación, en donde si no la exiges, ya pierdes derecho sobre esta prestación, por ejemplo, que el tema de las vacaciones, algunas otras prestaciones y demás. Entonces, si tomáramos el criterio de la ley laboral en donde te limita a esa temporalidad para tú exigir eso, entonces pudiéramos decir que esa pudiera ser tu fecha límite. ¿Está claro? ¿Hay un criterio o hay algo que lo indique o no lo indique así? Pues la verdad es que no. Pero para evitarnos situaciones, chicos, de que ahorita en 6 meses o 8 meses nos diga la autoridad o algún representante laboral, oye, ¿qué onda? No has puesto a disposición la anual del año pasado, pues préstamela de una vez para revisarla, y la del 23, y pues de una vez échamela del 19, ¿qué le van a decir ustedes? ¿Sale? Entonces hay que revisar esos puntos. Como les digo, esto es ya más que otra cosa, un tema de interpretación, pero la obligación existe y está en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿qué otro punto también en tema de tiempos debemos de tomar en cuenta? El tema de los 60 días naturales después de presentar tu anual. Muchos tenemos como ya empíricamente el conocimiento de que las utilidades se pagan en el mes de mayo y normalmente decimos que es el 30 de mayo, pero el hecho de que sea 30 de mayo no es porque esa sea la fecha límite, sino porque se considera que las primeras anuales se vencen el 31 de marzo. Entonces, 60 días naturales después del 31 de marzo se cumplen el 30 de mayo, pero vuelvo a lo mismo. Si tú presentaste tu declaración el día 30 de marzo y no el 31, entonces tu fecha se vence el 29 de mayo. Si las presentaste el 28, entonces su fecha también es el 28 y así sucesivamente se va regresando el tiempo hasta que tú tienes solo 60 días después de que está tu acuse de envío. ¿Sale? Porque las personas físicas pagan sus utilidades en junio por esa misma temporalidad, porque se supone que su fecha límite apenas está venciendo el día de hoy, entonces 60 días naturales se cumplen el 30 de junio. Por eso no es la misma fecha, pero nosotros no debemos de voltear a ver esa fecha límite, sino contar 60 días a partir de que tenemos el acuse de envío de nuestra declaración anual, ¿sale? El importe de las utilidades reclamadas en el año que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Si el año pasado tú pusiste a su disposición de los trabajadores su PTU y eran trabajadores que ya no estaban contigo y no fueron en el ejercicio a solicitar su PTU, entonces tú tienes que sumarla a la PTU a repartir de este año y la vuelves a promediar. Ojo, es solo los que no fueron a recoger sus utilidades, no el excedente que no repartiste porque sus empleados llegaron a su límite. Sabes que ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de eso. ¿Cómo se realiza la repartición? El mismo artículo 123 nos dice cómo y hay que prestar atención a esto, ¿sale? Las utilidades, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. Ejemplo, tengo una utilidad a repartir de 100,000 pesos porque mi base para determinar la PTU fue de 1,000,000, el 10% fueron 100,000 pesos, ¿sale? Entonces yo voy a repartir 100,000 pesos a mis 40, 50 colaboradores. Esos 100,000 pesos los voy a dividir en dos partes. Una parte se va a repartir entre todos los trabajadores tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. ¿Qué quiere decir? Que ese 50% se va a dividir dependiendo de si mis trabajadores estuvieron o no completamente el año, solo el 50%. Y el otro 50% se va a repartir de acuerdo al salario del trabajador. Aquí hay algunas reglas dependiendo de los puestos y dependiendo de ciertas cosas, ¿sale? La segunda se va a repartir en proporción al monto de los salarios devengados en un ejercicio completo. Y ahorita les voy a explicar por qué es importante que hagamos esta primera parte y luego las que siguen, porque si no, no vamos a poder sacar el dato para poder determinar los topes. ¿Sale? Aquí en esta parte nos dice quiénes son. Bueno, vamos a guardar esa idea. En un momento más vamos a hilarla cuando veamos ya la parte un poquito más ejecutada a la práctica, pero aquí vamos a enlistar las empresas que quedan relevadas de presentar este cálculo. Las empresas de nueva creación solamente durante su primer año de funcionamiento. También las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante 2 años, ¿sale? Para que se determine que es un producto nuevo tiene que estar patentado en proceso de patente o avalado de que en realidad es un producto nuevo e innovador y que se está en investigaciones previas y por eso tiene el derecho a exentar 2 años de PTU. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración.
el tema del periodo de exploración de las empresas de la industria extractiva no te pone como tal un límite de años, porque una exploración para tema de extracción puede ser relativamente variable. Entonces, por eso te dice simplemente durante el periodo que dure la exploración. Me imagino que este tipo de empresas pues tienen delimitado cuánto es el tiempo que se le va a dedicar a ese periodo de exploración. Si es 1, 2, 3, 4 años a ese periodo o más, va a estar súper delimitado, y durante ese proceso, antes de la explotación, no van a tener la obligación de repartir utilidades, a pesar de que tengan trabajadores y a pesar de que estén generando algún tipo de ingreso por eso, ¿sale? Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con el bien de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósito de lucro y sin designación individual a los beneficiarios. Esto pues sabemos que son las ACES, ¿sale? El Instituto Mexicano de las Instituciones Públicas Descentralizadas, todo el tema de IMSS, ISSSTE, Infonavit y demás, ellas no tienen obligación. Tienen otro montón de prestaciones, pero no la obligación de repartir PTU. Y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o las ramas en la industria, que aquí pues nos dan un montón de explicaciones, pero al final de cuentas lo que está delimitado es que ninguna empresa que haya tenido ingresos inferiores a los 300,000 pesos anuales, ingresos, no utilidad, ingresos de 300,000 pesos anuales, no va a tener obligación de pagar PTU. Hasta aquí, chicos, ¿tenemos alguna duda? Y Leti nos dice que si se perciben en un año, los derechos son exigibles, prescriben en un año. El 516 de la ley laboral dice que tienes un año, si no lo hiciste está prescrita tu actuación. Muchísimas gracias. Este tipo de comentarios nos ayudan muchísimo a que podamos reforzar lo que estamos aprendiendo, ¿sale? Entonces, efectivamente, tienes ese tiempo. Les digo, no está como escrito, pero se daría por el entendido que si hay otras limitaciones para efectos de las prestaciones laborales o derechos laborales, pues esta también podría entrar ahí. Muchísimas gracias, chicos, por sus aportaciones. Un ex trabajador, ¿cómo puede pedir su reparto de utilidades? ¿Cuál es el medio idóneo para hacerlo? Acercarte a la empresa. Puedes literal acercarte a la empresa, hablar por teléfono, mandar un correo, cualquier tipo de acercamiento con la empresa. La empresa tiene que decirte si te corresponden utilidades siempre y cuando tú hayas estado laborando en ese año. Aunque ya este año no laboraste, pero si el año pasado sí estuviste y le resultó utilidad, te va a tocar también que te reparten, ¿sale? Buenas tardes a todos los que van llegando. ¿De qué ley son los últimos 2 artículos? Todavía seguimos en la Ley Federal del Trabajo, Reyes. Y Rosalinda nos dice, ¿cuántos días mínimos de haber trabajado tienen derecho a reparto de utilidades? Ayúdenme con ese dato, porque no sé si lo tenemos más adelante aquí en la presentación, pero creo que son más de 60 días, no estoy segura, no, o a lo mejor no tiene límites, que a veces lo confundo con el tema del aguinaldo. Entonces, si alguien tiene el dato aquí para no dejarlo, por si no viene más adelante en la declaración, igual para poderlo tener aquí ya a la mano junto con el fundamento, ¿sale? Ahorita déjenme ver si viene más adelante, y si no, ahorita seguramente alguno de ustedes nos va a ayudar para resolver esa pequeña duda. Ok, artículo 126, pues bueno, esas son las empresas que no están obligadas. Y ahora, vienen temas bien interesantes, chicos, que estos sí hay que tenerlos muy en cuenta, porque también son para efectos de poder hacer la distribución, y también para saber a quiénes sí y a quiénes no. ¿Sale? Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no van a participar en las utilidades. Esto empiezan a surgir muchas dudas, porque dicen, ok, administrador, si yo tengo una persona aquí como empleada y esa empleada tiene una nómina, tiene una subordinación, no tiene derecho a dividendos, no tiene derecho a ningún tipo de asimilado adicional, porque es una empleada, sí, pero es la administradora de la empresa, ¿tiene o no tiene derecho? Desde mi punto de vista, sí tiene derecho, porque es una empleada. No es una persona que tenga derecho a otro tipo de remuneración. Es una empresa, un personal de confianza, sí, y quizá gana muy bien, sí, pero aquí nos dice en la fracción segunda cómo es que se va a delimitar si tienen o no tienen. Un director quiere decir que es un dueño de la empresa. Un administrador es el que está
designado como el que toma ciertas decisiones en la empresa y viene incluso estipulado en el acta. Los gerentes generales de las empresas no participan en las utilidades porque tienen otro tipo de remuneración que va por tema de dividendos o utilidades y demás. Entonces esos puestos no, pero si yo simplemente le di el nombre de gerente general a un empleado, porque así en mi organigrama lo quiero marcar, pero está en nómina, le pago IMSS, recibe órdenes, cumple un horario y demás, entonces no es un gerente general solo para efectos de la PTU, sino que es un trabajador de confianza. Y el trabajador de confianza tiene una regla distinta. Los demás trabajadores de confianza que van a participar en las utilidades, pero si el salario que perciben es mayor al que corresponde al último trabajador sindicalizado, se va a considerar como si ganara un 20% más y ese será su tope. ¿Por qué lo mencionan así? Porque acuérdense que el 50% de la PTU se reparte en base al salario y el otro 50% en base a asistencia. Entonces, normalmente los puestos gerenciales tienen salarios más altos que los operativos. ¿Y cómo voy a determinar yo quién es mi empleado sindicalizado? Aquí mismo te dice, si el trabajador, tú no tienes determinado un sindicato, que ya deberías de hacerlo, pero si no tienes un sindicato y no tienes identificados a tus empleados sindicalizados, entonces vas a agarrar al puesto que se le pudiera equivaler o el salario más alto del promedio y a ese le vas a aumentar un 20%. Sale de los que tendrían que ser sindicalizados, de los que podríamos decir que no son de confianza. Entonces, ejemplo, si el administrador gana 20,000 pesos y mis empleados que tendrían que ser los sindicalizados, o sea, los que no son de confianza, que son más operativos y así, el que más gana 10,000 pesos. Entonces, si el administrador gana 20, pero es el administrador que sí es empleado, que no es directivo ni nada, entonces yo no puedo contabilizar su PTU sobre 20,000 pesos, sino sobre 12,000, que es un 20% más del trabajador que tiene el salario más alto de los sindicalizados. ¿Sale? Entonces, esa persona, a pesar de que gana 20, el promedio del 50% que corresponde por sueldo solo se va a topar a 12,000 pesos su cálculo. ¿Sale? Y el monto de participación de los trabajadores al servicio del personal cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, ahorita les voy a decir de qué se trata, y los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos e intereses no podrá exceder de un mes de salario. Oye, un artista, vamos a poner a Carlos Rivera. Carlos Rivera, imaginémonos que es persona física y trae a su asistente personal, trae a la persona que le lleva su agenda, trae a varios empleados dados de alta para él. Carlos Rivera es una figura pública y su ingreso deriva específicamente de su trabajo personal. Él se sube a un escenario, canta súper bonito, llena estadios, lo que ustedes quieran, y ese es su ingreso. El trabajador que tiene con él sí es importante, pero no participa tan directamente en el tema de los conciertos y demás, o sea, ellos no se suben a cantar, ellos no hacen parte del show y demás. Entonces, ¿cómo se trabaja en esta parte? Esas personas que estén derivados de un servicio profesional se va a topar a un mes de salario máximo y no los otros topes que vamos a ver un poquito más adelante, que son los 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años, ¿sale? Ok. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de algún riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores activos. Las enfermedades por maternidad normalmente son de 45 días antes y 45 días después de que nace el bebé. Entonces es un periodo largo que no van a trabajar. Si no van a trabajar, no se les va a considerar como faltas para efectos de la PTU, ¿sale? Tiene que considerarse como si hubieran estado yendo. Y al igual hay muchos accidentes laborales que tienden a ser, lo máximo que te pueden incapacitar son 365 días. Si después de 365 días tú sigues incapacitado, o sea, que son puras subsecuentes, o te pensionan o te dan de alta. ¿Sabes? Entonces, aquí es importante saber que si un trabajador estuvo inactivo 364 días, pues bueno, va a considerarse como si hubiera estado activo, ¿sale? ¿En dónde ya se va a ver la diferencia de su cálculo? En los salarios percibidos, porque la empresa no le va a estar pagando, se lo subsidia el IMSS, entonces allí pues ya se compensa el tema de la falta de trabajo por esos días, ¿sabes? ¿Alguna duda? Yo creo que aquí sí ya van a empezar a surgir algunas, ¿sale? 60 días, trabajadores permanentes, 60 días trabajando sin faltas. Muchas gracias. Gracias por resolver esta duda. Ok, Sally, ¿qué pasa con las utilidades de los trabajadores que ya no se presentaron por ellos? Simplemente si no van, Sally, en un año y no se cobra ese cheque, el trabajador pierde el derecho a hacerlo y tú lo vuelves a promediar. Salí de la empresa el mes pasado, la fecha de pago de la PTU a ex empleado. Si saliste el mes pasado,
Puede ser, Antonio, que te toque, siempre y cuando hayas estado el año pasado, puede ser que te toque de esta anual y también quizá de la siguiente. Ese sobrante de la PTU se acumula al siguiente año. De las que no se cobraron, sí, pero el otro sobrante que vamos a ver un poquito más adelante es diferente. Ahorita les explico de qué se trata. Para empresas de nueva creación, se creó en julio 2022, se presentó anual, pero solo hubo unos cuantos gastos. En enero de 2023 ya empezó a operar. Entra reparto de utilidades. Maribel, su primer año fue el 2022, por ende el 23 ya es su segundo año, y si no es una empresa que está desarrollando un producto nuevo, ya le genera obligación de PTU. No, ¿de qué, Rosalía? 60 días laborados para tener derecho a utilidades. Esa es una pregunta que me encanta que me ayuden a responderlas. Muchas gracias. En caso de que el empleado tuvo una situación patronal, en caso de que el empleado tuvo una sustitución patronal, ¿cómo se paga la PTU? Ok, María, si hubo una sustitución patronal, solamente va a tener, bueno, es que depende de cómo se haya hecho el proceso de la sustitución, pero hasta donde tengo entendido, porque quien lleva a cabo estas sustituciones son los abogados laboralistas, porque hay incluso un proceso en Secretaría del Trabajo, pero tengo entendido que solo les correspondería por el tiempo que estuvieron en el nuevo trabajo. En una sustitución patronal se reconocen ¿cómo se llaman? Las antigüedades, las prestaciones y las condiciones laborales, pero no te da el derecho de promediar los 365 en el nuevo, o sea, en la nueva registro patronal. A quien tendrías aquí que revisar es tu anterior patrón generó utilidad, te toca esa parte, y tu nuevo patrón generó utilidad, te toca, o sea, te toca en ambas partes, pues, pero no te toca lo del año completo en uno u otro, ¿sale? Si la empresa se constituyó en el 22, ya tiene que pagar PTU, sí, Eric. Sí, porque el 22 fue su primer año y el 23 es su segundo año. Igual, si no está desarrollando un producto nuevo, sí tiene la obligación. ¿Sale? Ok, vámonos a la siguiente laminita. El 128 nos dice que no se harán compensaciones de años con pérdidas o con ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubo una utilidad fiscal para efectos de la PTU y esa utilidad fiscal se compensó contra impuestos sobre la renta, perdón, contra pérdidas de ejercicios anteriores, no hay pago de impuestos sobre la renta, pero sí hay base para PTU, ¿sale? Entonces, por eso de repente hay empresas que tienen base para PTU, pero no traen pago de impuestos, ni coeficiente, ni nada. La participación de las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario para efectos de indemnizaciones. Esto no entra como, mis 3 meses de salario, me pagaron la PTU y fueron 200,000 pesos. Aquí no entra. Las cantidades que corresponden a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas de los artículos 98 y siguientes, y el derecho a los trabajadores a participar no implica la facultad de toma de decisiones. Esas son como las mismas reglas que te ponen, pero ya en Secretaría del Trabajo. Ojo, aquí estamos viendo puros artículos de la Ley Federal del Trabajo y te refuerzo un poquito lo que vimos de la Constitución. Y ahora, para el tema de la base de la PTU, me voy a ir rapidito porque quiero mostrarles rapidísimo un ejemplo en un papel de trabajo de Excel que traemos, ¿sale? El tema de la PTU es muy sencilla. Acuérdense que desde un inicio, cuando nos hizo mención la Ley Federal del Trabajo, nos dijo cómo se va a determinar, y eso se determina de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y nos lo dice el artículo 9. ¿Sale? Y la fracción 1 nos dice que se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos las deducciones autorizadas. Entonces, ¿cómo se determina? Ingresos menos deducciones. Y luego la participación de la PTU. Y luego la utilidad fiscal se le van a disminuir en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Y aquí en esta misma fracción nos dice cómo se determina la renta para la PTU. Eso es para determinar la utilidad fiscal. Ingresos, deducciones, PTU, pérdidas, ¿sale? Pero para la renta de la PTU nos dice que no se van a disminuir de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, ni las pérdidas pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, ¿sale? Entonces, esto es importante, chicos, porque como les digo, hay empresas que dicen, tenía pérdidas. Ejemplo, tuve 1,000,000 de ingresos y tuve 900,000 pesos de gastos, traigo una base de 100,000 pesos, pero traigo pérdidas de ejercicios anteriores por 200,000.
Entonces, para mi cálculo fiscal de impuestos, disminuyo 100,000 y mi base da 0, porque traía yo 200 de pérdida, entonces todavía me quedan 100. Mi base da 0, no hay impuesto, no hay coeficiente, no hay nada. Pero en la conciliación contable fiscal tenemos ingresos de 1,000,000, gastos de 900, base de 100,000. Para la PTU no voy a poder quitar la pérdida. Entonces, no traeré pago de impuesto, pero sí obligación de repartir utilidades, ¿sale? Entonces, para poderlo considerar. Y pues bueno, ya para efectos más prácticos, lo que se fue como no deducible de la fracción 30 del artículo 28 de la ley de ISR, que es lo de los ingresos exentos de los trabajadores, ya ven que para efectos de los ingresos exentos solamente se puede deducir un 53 o 47% dependiendo de tus ingresos exentos del año pasado de tus empleados. Entonces, lo que resta se convierte en un no deducible para el cálculo de impuestos de la empresa. Para la PTU no va a ser un no deducible. No te le da la figura de deducción, pero te dice que si tú tuviste que poner no deducibles en el cálculo fiscal de 50,000 pesos por concepto de ingresos exentos de trabajadores, para el proceso de cálculo de la PTU sí quítaselos. Entonces, si ponemos el mismo ejemplo que traíamos, 1,000,000 de ingresos, 900,000 pesos de gastos, nos queda una base de 100,000. Y esos 50,000 de los no deducibles de los exentos que quité para efectos del cálculo fiscal, se los voy a disminuir al cálculo de la PTU. Entonces, si yo le quito esos 50, ahora ya nada más voy a tener una base de 50,000 pesos a repartir. Espero no haberlos revuelto. Esto lo vemos muchísimo más a fondo en una clase de declaración anual de personas morales, el cómo se determina la base de la PTU. En Contateca tenemos un montón de clases de declaración anual, y cuando les digo un montón, de verdad son un montón, porque normalmente las clases de declaraciones anuales son muchas, de una sola, porque no acabamos en 2 horas. Son clases de 2 horas y una declaración de una persona física o moral. Los llevamos de la mano desde iniciar el proceso de depuración, hacer los papeles de trabajo, llenar la declaración en el SAT y luego darle enviar. Entonces, todo ese proceso puede durar de 6 a 8, a veces hasta 10 horas, en diferentes sesiones, obviamente, para que no se nos haga pesado. ¿Sale? Pero bueno, el caso es de que ya teniendo una vez la base, entonces ahora sí vamos a hacer la repartición. Este papel de trabajo, chicos, es súper interactivo, muy sencillo y realmente nos ayuda muchísimo a hacer lo de la parte de poder saber cuánto le va a tocar a cada uno de los colaboradores. ¿Sale? Hay unas cositas que se tienen que actualizar porque este año todavía no hemos repartido utilidades, apenas vamos a empezar también. Entonces aquí en el tema de las tablas, pues seguramente hay que actualizarlas a las de este año porque se calculan el tema de los impuestos. Aquí siempre hay que tener de referencia la tabla que debe de ser la del ejercicio que está ahorita en curso. ¿Por qué el de este año? Porque vamos a pagar la PTU este año. ¿Sale? Cuando se utilizan factores del año pasado, por ejemplo, el tema de las sumas, cuando estamos haciendo el cálculo del anual y demás, porque estamos haciendo el cálculo del anual del año pasado, pero para la PTU, como se va a pagar este año, le aplica la tarifa de ISR que está vigente este año. ¿Sale? Acá de este lado es un papel de trabajo relativamente sencillo en el cual te pide, pues, por control el RFC del empleado, la CURP del empleado, el nombre del empleado. ¿Qué tienes que alimentar? El salario diario del empleado, no el integrado, el salario diario. ¿Sale? Y luego, mes de ingreso y mes de retiro. Aquí tienes que estar poniendo esta información. Si tú tienes un sistema de nómina, te la arrojan en algunos reportes que vas a poder estar sacando. ¿Sale? ¿Qué tenemos aquí arribita? ¿Cuánto es lo que vamos a distribuir de PTU? En este caso le pusimos 100,000 pesos. ¿Sale? 100,000 pesos de PTU a repartir. PTU por días laborados son 50,000 y PTU por ingresos percibidos son 50,000. Se divide en 2. Y luego aquí nos da un total de días trabajados. Esto ya nos lo saca en automático la fórmula partiendo de las fechas de ingreso que le ponemos aquí. Aquí dice 2022, nosotros aquí le podemos poner 2023 sin ningún problema, ¿sale? O sea, simplemente sacar las fechas. Y aquí nos dice los días trabajados. Y luego el ingreso total de los trabajadores, chicos, nosotros hicimos una fórmula rápida de 350 pesos, por ejemplo, en esta parte, por 365 días para sacar un ingreso total. Pero si ustedes tienen un sistema de nóminas, el sistema de nóminas les puede arrojar un reporte en donde pongan un acumulado anual de ingresos del trabajador y van a poder poner aquí esa cantidad, ¿sale? Entonces aquí nosotros para efectos prácticos lo pusimos así, considerando que el trabajador siempre tuvo este ingreso, no tuvo variables en comisiones, ventas y demás, bonos, etc., porque eso también cuenta para el tema de la PTU, ¿sale? Entonces aquí sacamos las cantidades que tuvieron cada uno de ingresos
Y luego en automático la fórmula nos saca la PTU por días laborados, que es una formulita de cuánto corresponde entre el número de trabajo, entre las personas que están trabajando. Le corresponde, por ejemplo, a esta persona 15,000 pesos de PTU por días laborados, y a esta persona 8,000, y a esta 10,000, y a esta también 15,000. ¿Por qué a estos dos les toca igual? Porque trabajaron los mismos días, ¿sale? La misma fórmula lo va haciendo. Y luego hay otra fórmula que nos saca la PTU por ingresos. Entonces, si se fijan, esta persona de aquí tiene 16,000 de ingresos y esta de acá tiene 11,000 de PTU por ingresos. A pesar de que trabajaron al mismo tiempo, esta tiene menos porque gana menos. Esta ganó 91, esta ganó 127. Todo esto, el papel de trabajo te lo hace en automático. Tú ya no tienes que ingresar absolutamente nada más que esto y acumular, y poner las fechas de los trabajadores aquí. Ahora, ¿cómo se da la parte de los topes y lo que les estaba platicando del criterio por parte de Secretaría del Trabajo, que está súper interesante? PTU por ingresos, PTU por días laborados. Aquí, este dato que está aquí, chicos, nosotros lo debemos de tener. El dato del promedio de los últimos 3 años y el dato del promedio de los últimos 3 meses de la PTU del trabajador lo tenemos nosotros que sacar. Ahora, ¿dónde está el criterio? El criterio nuevo que les digo es el tema del promedio de los últimos 3 años, porque la Secretaría del Trabajo dijo, ok, la ley determina que sí es constitucional que se tope lo del reparto de utilidades, ¿sale? Entonces, si a un trabajador le correspondía, es más, déjenme, le pongo aquí una cantidad más alta para que nos agarre los topes en lugar del salario. Le voy a poner aquí que vamos a repartirnos 100,000, sino 1,000,000. Vamos a ponerlo en 1,000,000, ¿sale? Aquí, si se fijan, se hace el mismo procedimiento. PTU por ingresos, PTU por días trabajados y luego la PTU total. Al final de cuentas se tiene que repartir 1,000,000. Aquí déjenme, le pongo una autosuma, que es de esto de acá, para que nos saque un total, 1,000,000 de pesos. Y vamos a ponerles el ejemplo de esta persona. Esta persona dice que el promedio de la PTU de sus últimos 3 años fue de 39,500 pesos, porque aquí en esta partecita dice que en el año previo al antepasado ganó 26,000 de PTU, en el año antepasado 12,000 y en el año pasado 1,500 pesos. Entonces se suman las 3 cantidades, se divide entre 3 y se saca un promedio de 39,500, ¿sale? Entonces aquí, esta es la suma y este es el promedio, ¿sabes? Aquí esto es lo que nosotros vamos a teclear y aquí es el promedio. El promedio de los últimos 3 años es la suma de estas 3 cantidades, que da 39,500 entre 3, ¿sabes? Para sacar el promedio. Y luego tenemos los 3 meses de salario. ¿Cuánto gana esta persona en 3 meses? Pues bueno, sencillo, su salario diario por 90 días para sacar el promedio de 3 meses. Entonces, si nos vamos por como dice la ley, el promedio de los últimos 3 años es de 13,000 pesos y el promedio de los últimos 3 meses es de 31. La PTU que le correspondía antes de esta reforma era de 321,000. Con la reforma, ahora ya solamente le van a corresponder 31,500. ¿Por qué 31,500? Porque es más alto, ¿sale? Aquí los 3 meses de salario que dice 31,500 es lo más alto y es lo que más le conviene al trabajador, porque él sí estuvo los últimos 3 años aquí y fue de 13,000 pesos su promedio. Entonces, el mismo papel de trabajo te pone ya en automático lo que le corresponde. Si se fijan, aquí dice PTU a distribuir y ya me dice que le va a poner los 31,500 porque le conviene más esta cantidad porque es más grande y no esta que está más pequeña, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que sucede con este promedio si yo tengo trabajadores que no estuvieron conmigo el año pasado, antepasado o previo al antepasado, que son los últimos 3 años, para yo sacar ese promedio? Ya sacó un criterio la Secretaría del Trabajo y esto es como lo nuevo que tenemos este año, chicos, y apenas, como les digo, salió hace unas semanas, que es, ok, si yo tengo un trabajador que estuvo conmigo 3 años o más y ya puedo promediarle esos últimos 3 años, entonces la regla es: sumo los últimos 3 años, saco su promedio, reviso sus últimos 3 meses de salario, saco la cantidad, veo que es más alto y le computo tal cual su cálculo como lo estamos viendo en este ejemplo. Este ejemplo de aquí de arriba, es más, déjenme, se los pongo con un colorcito distinto. Este de aquí.
Pero ¿qué sucede con estas personas de acá? Yo no los tuve trabajando conmigo los últimos 3 años completos. Quizá estuvieron 1, quizá estuvieron 2, pero 3 no estuvieron, porque no puedo calcularles esto. Entonces, como no teníamos un antecedente y yo no podía decirle a ellos, oye, ¿qué onda? Pregúntale a tu otra empresa, o no pueden como juntar, pues obviamente el cálculo de una empresa con otra, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué se estuvo haciendo mucho por parte de los patrones? Si desconocían este dato, pues pagarles sobre los últimos 3 meses de salario y esperar a que tuvieran sus 3 años para computarles ese promedio o ese cálculo de los últimos 3 años de salario. Entonces, la postura de la autoridad, y esto ya es algo oficial, nos dice, si tú no conoces el promedio de los últimos 3 años de la persona que está trabajando contigo el año pasado, que ya le corresponde PTU, entonces lo que vas a hacer es voltear a ver al trabajador que tú tenías o que tienes o tuviste, que sí estuvo trabajando contigo esos 3 años y que tiene un puesto similar al que acabaste de contratar para poder sacar ese dato. ¿Qué quiere decir? Contraté a un vendedor el año pasado porque se me fue el otro vendedor y ese otro vendedor ya tenía conmigo pues algunos años. Entonces, esta persona nueva que entró, que estuvo el año pasado y ya le corresponde PTU, no tiene promedio de los últimos 3 años, pero sí tengo otro puesto similar, un vendedor, un administrador, una persona del área administrativa o del área de atención a clientes, algún puesto similar, y entonces yo voy a agarrar el promedio de esa persona para promediar a la nueva y poder sacar esta diferencia. ¿Sale? Entonces, esto es algo que no nos lo va a poder dar un papel de trabajo en automático, porque pues tiene más que ver con sentido común, pero sí nos va a poder ayudar muchísimo a determinar cómo vamos a sacar estas cantidades. ¿Sale? Entonces, para que dejemos claro, el criterio por parte de Secretaría del Trabajo es si no tuve una persona 3 años para promediarle, entonces voy a agarrar un puesto similar y le voy a poner ese dato. ¿Sabes? Obviamente, si era un gerente y yo le pongo el promedio del operativo, pues no juega. Tengo que ponerlo con un puesto similar o viceversa. Si es un operativo y lo quiero promediar con uno administrativo, pues tampoco va a computar correctamente, ¿sale? Entonces, para poderlo tener presente. Y si no, sus 3 meses de salario, ¿sale? Aquí hay una extensión, que la extensión pues ya sabemos que es solamente una parte de UMAS elevadas al año, que es lo que vamos a exentar de PTU. Y nos va a dar aquí el mismo papel de trabajo, la parte del impuesto anual y luego la cantidad a pagar de impuesto y luego la PTU a entregar. El papel de trabajo nos lo hace solito. Todavía no está actualizado con las tarifas de este año, como les digo, no hemos hecho todavía PTU este año, pero ya no tardamos en actualizarlo. De hecho, vamos a dar también una clase dentro de nuestra plataforma de capacitación continua que es Contateca. Como esta y muchas otras clases las tenemos dentro de la plataforma, entonces para que también sepan que no solamente este tipo de capacitaciones las encuentran. Espero no haber sido tan revoltosa con esta parte de lo de la PTU para poder nosotros darnos cuenta de cómo es que se va a distribuir. Ahora, ¿qué sucede con la PTU que yo tenía que repartir? Aquí decía que era de $1,000,000 de pesos. ¿Dónde está? Ahí. Acá, $1,000,000 de pesos. Pero solamente por obligación, por cálculo y por el tope de la reforma, yo voy a repartir 124,200. ¿Qué va a pasar con estos 875,800 que ya no tengo que repartir? Era otra cosa que estaba también por allí como con duda por tema de las empresas. Eso, y tengo que repartirle el año que viene, la tengo que promediar después. No, esto desde mi punto de vista, porque ojo, yo les aclaro mucho cuando es un criterio, por ejemplo, esto de los promedios y demás es un criterio de Secretaría del Trabajo, no me lo inventé yo. Pero cuando es un tema de interpretación, pues sí es importante que digamos, es mi punto de vista, mi interpretación, lo que yo entiendo de esto y no lo que dice la ley, ¿sale? Pero ya esto, como no hay un criterio todavía estipulado, pues tú tienes que dar tu interpretación. Entonces, mi interpretación es que estos 875,000 pesos son de la empresa y la empresa los puede repartir, los puede usar, son parte de su utilidad, lo puede sumar a su fin, a la cantidad que sea, ¿sale? Porque ya no hay nada que te diga tienes que sumarlo, porque esto deja de ser PTU. La PTU a distribuir es esta, ¿sale? Si de esto algún trabajador no va a cobrarla, entonces eso sí se llama PTU, pero no esto de aquí. Esto ya no, ¿sale? El salario diario para el tope de los 3 meses es el que tiene actualmente el colaborador o debe de ser el que tuvo el año pasado. Yo, Enrique, lo tomaría como este año porque dice de los últimos 3 meses.
¿Se toma en cuenta también el total de días trabajados? Sí. ¿Qué concepto se considera como total de ingresos? Todo acepto de la PTU, bonos, horas extras, comisiones y demás. Solamente el ingreso por la PTU, pues ese no. Si un empleado no se encuentra en nómina, ¿le toca PTU? No, Angie, no le toca PTU. ¿Cuántas sumas está exenta la PTU? ¿30? Creo que sí es 30. Ahorita te voy a decir el dato porque aquí lo tengo, mira. Extensión de PTU. Déjame ver nada más en dónde está. Es esto de acá. Y esto de acá, 15 UMAS. Nada más que aquí la UMA también la vamos a actualizar. Este papel de trabajo, como les digo, apenas lo vamos a actualizar, pero son 15 UMAS. 15 UMAS es lo que está exento, entonces esta cantidad se tiene que actualizar a la UMA ya de este año, no la del año pasado. Esta sí va a ser la de este año, para poder sacar la extensión. ¿Sale? Se toma en cuenta el total de días. Si el salario diario tiene actualmente... creo que ese ya lo pusimos. ¿Qué se hace con los 8,000 que le tocaban, pero no se le otorgó por el tope? Justamente lo que les acababa de comentar por el tema del criterio. Buenas noches, Conta. ¿Cómo aplica el 47 o 53 en la declaración de los ingresos exentos? Lolis, ese es un no deducible que entró muy a pesar de muchísimos empresarios. Creo que yo soy de las que también en su momento dije, ¿por qué les hacen esto? Pero bueno, siempre detrás de un abuso hay una reforma de ley. Entonces, en 2014... se dijo que todos los ingresos exentos que recibieran los trabajadores iban a ser deducibles solamente hasta por un 57 o 43%, no, 53 o 47%, dependiendo de lo que les hayas pagado de ingresos exentos un año anterior. ¿Sale? Todos tenemos ingresos exentos porque es mínimo el aguinaldo y la prima vacacional. Aunque no tengamos PTU, prima vacacional y aguinaldo están exentos una parte. Es una prestación mínima y obligatoria de ley, por ende el trabajador va a recibir siempre ingreso exento. ¿Por qué se hacía esto? Porque en muchas ocasiones se empezaban a dar muchísimas prestaciones de previsión social que son ingresos exentos y las empresas empezaron a abusar de esos esquemas. Pagaban mucho por allí, no había pago de impuestos, tampoco integraban el seguro social y entonces pues estaba perdiendo tanto el IMSS como el SAT. Y no era previsión social, era sueldo disfrazado de vales de despensa, sueldo disfrazado de apoyos, de lo que tú le quieras llamar. Es muy padre tener este tipo de apoyos, pero había empresas que lo hacían por tema más estratégico que otra cosa. Entonces, ¿qué dijo la ley? Yo en 2014 reformo. Si tú, a pesar de que te voy a dejar de dar la deducción del 53%, quieres seguirle dando estas prestaciones a tus empleados, es que si eres un patrón responsable, solidariamente y moralmente. Y si los vas a quitar, pues es porque disminuyeron tus prestaciones exentas y lo hacías solo por estrategia. Entonces, la regla es, si tus ingresos que le pagaste este año son iguales o mayores a los que les pagaste de exentos en un año anterior, o sea, la comparativa, si sigues manteniendo las mismas prestaciones, entonces tu deducibilidad va a ser del 53%, pero si disminuyeron, va a ser del 47% únicamente la deducibilidad. O sea, la parte no deducible va a ser más alta, ¿sale? Entonces, a raíz de eso viene. ¿En dónde dice que sean los últimos 3 meses? En el artículo 127 de la ley, solo dice fracción octava, el monto de participación tendrá como límite máximo. Justamente en esa fue donde se reformó. Lo que pasa es que no sé por qué no lo tengo allí, es que tenía 2 presentaciones y creo que esta es la que no tenía esa adición, pero creo que en esta sí. En esta sí viene, en las reglas, en el artículo 126, justamente incluso hasta lo marqué con rojo para que no se nos fuera a olvidar, que es el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida de los últimos 3 años y se aplicará el monto que resulte más favorable para el trabajador. Entonces sí lo traía, discúlpenme, no sé qué andaba pensando, les digo que traía todo por ningún lado, estábamos en cierre de mes, discúlpenme, pero sí viene aquí y ese es el fundamento. Tuve 200,000 de utilidad, estoy obligado a repartir PTU. José Armando, aquí qué bueno que comentas, Eric. Sí está obligado, Eric, y te voy a decir por qué. Aquí es importante para que no nos confundamos. Si está correcta tu redacción, José Armando, si estás obligado. Tú dices que tienes 200,000 de utilidad, ¿sale? Por 200,000 de utilidad, si tienes obligación a repartir PTU. Si esos 200,000 fueron tu ingreso, acuérdense que la utilidad es una cosa y el ingreso es otra. Ingresos de 1,000,000, deducciones de 800, utilidad de 200. ¿Tengo obligación? Sí. Ingresos de 300,000.
Cero deducciones. Utilidad de 300. ¿Tengo obligación? No. ¿Por qué? Porque mi utilidad es de 300, no tuve deducciones, pero mis ingresos fueron 300,000. La regla no es para la utilidad, es para mis ingresos, ¿sale? Para que no nos vayamos a perder en esta partecita. Entonces, pues chicos, de mi parte es todo. Les agradezco infinitamente su tiempo. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por tomar esas capacitaciones. Me gusta mucho platicar con ustedes en este tipo de clases porque sé que nos ayudan a despejar muchas dudas. Les agradezco a todos los que nos nutren estas clases con esos detalles que luego de repente no traigo tan frescos y ustedes nos ayudan a ponerlos ahí en el mismo chat. Nos nutre muchísimo esa información. Si alguna duda no se contestó, no se preocupen porque nos las llevamos a redes sociales. Síganos en Instagram, en TikTok, en Facebook, estamos también en LinkedIn y allí estas dudas que quedaron pendientes luego las convertimos ya sea en post, en historias o en Reels o TikToks y las estamos resolviendo, ¿sale? Entonces síganos en todas las redes sociales, obviamente también aquí en YouTube y cualquier cosa, pues bueno, estamos unos minutitos más. Cuídense mucho, un abrazote, nos estamos viendo. Muchas gracias.